Continuamos con la jornada. Bienvenido a las nuevas personas que se han incorporado. Lo siento por ello porque se han perdido una primera intervención muy interesante y muy polémica, como anuncié, en el sentido de abrir mentes y de que no todo sea dar doctrinas, sino intentar buscar soluciones a los problemas que todos somos conscientes de que existen hoy en día en la sociedad. Y a continuación estoy convencido que la segunda intervención va a ser igual de brillante que la primera. Nos acompaña el profesor José Ignacio Navarro Méndez, que es natural de Cáceres, como uno de los principales méritos que podemos, y fue profesor en esta facultad desde enero de 1995 hasta el 31 de marzo de 2002. Luego su paso profesional se encaminaron hacia el Parlamento de Canarias. Desde el 1 de abril de 2002 a la actualidad ocupa el puesto de letrado. Ha sido también letrado secretario general de dicho Parlamento y secretario de la Junta Electoral de Canarias. Tiene numerosos méritos académicos, doctor en Derecho, máster en Administración de Empresas, numerosas monografías, publicaciones, artículos en revistas científicas, hasta un total de 15, 17 colaboraciones en obras colectivas y, ya digo, ocupa 4 folios su extenso currículum. Creo que sería aburriros leerlo, pero sus palabras y su intervención van a corroborar todo lo que en este currículum aparece reflejado y todo lo bueno que puedo decir de él, tanto como amigo, compañero y como un excelente profesional. La verdad es que después de esa presentación pues casi se me saltan las lágrimas, ¿no? Y además se me saltan las lágrimas por un doble motivo. Bueno, primero, antes que nada, por supuesto, agradecer a la organización de las jornadas la posibilidad que me ha ofrecido de estar aquí, además con un valor que él ha destacado. Efectivamente, yo soy cacereño, fui estudiante de Derecho en esta facultad, fui doctorado en esta facultad, fui profesor en esta facultad y la verdad es que hacía 10 años que casi no venía por aquí. Entonces, la satisfacción es por eso máxima, porque me da la oportunidad de volver a la que fue en su momento mi casa y que, bueno, como hijo pródigo quizás, pero uno nunca pierde esa vinculación, que sea desde el punto de vista sentimental a esta facultad. La verdad es que cuando estaba escuchando a Alfonso, aparte de oírle, por supuesto, me estaba acordando del año 98, cuando pude leer la tesis doctoral aquí, precisamente en esta sala, ¿no? Quizás en una circunstancia un poco más tensa de las que puede ser dar una conferencia o una ponencia, como puede ser la de hoy, pero simplemente destacar ese agradecimiento y por la posibilidad que se me brinda hoy de hablar de un tema como es el control del Gobierno en el Parlamento, y subrayo lo de en y no lo de por el Parlamento. Yo creo que incluso desde ese punto de vista el título de las jornadas es muy acertado, porque como veremos a continuación, en el contexto actual en el que se desenvuelven las funciones que desarrollan los modernos parlamentos, es difícilmente sostenible, como también ha dicho Alfonso, mantener que los parlamentos controlan a los ejecutivos. Los parlamentos son es el lugar donde transcurre ese control político, pero los parlamentos como tales no controlan al Ejecutivo. Este sería un punto de partida que luego desarrollaremos y explicaremos por qué, pero yo creo que es difícilmente cuestionable en estos momentos esta afirmación. Voy a hacer una exposición, espero que me dé tiempo al menos a exponer las cuestiones fundamentales que componen la intervención o la ponencia. Una primera parte la dedicaré a hacer una exposición más que nada descriptiva, sobre todo de dos conceptos. En primer lugar, hablaré de la sempiterna o el recurrente tema de la crisis de los parlamentos, desde la perspectiva de que yo, más que de crisis de los parlamentos, creo que deberíamos hablar de transformación de las funciones parlamentarias o adaptación de las funciones parlamentarias a los contextos en los que estas funciones se desarrollan. Son contextos siempre dinámicos, siempre cambiantes. Y luego ya al final de la exposición, desde la perspectiva quizás más personal y un poco al amparo de mi función como letrado de Cámara Parlamentaria, pues haré unas reflexiones personales sobre lo que yo creo que se puede hacer para mejorar la función de control de los parlamentos o de las minorías parlamentarias, en realidad, respecto a las funciones
directivas que desarrollan los ejecutivos autonómicos. Por tanto, en esa primera perspectiva, digamos, descriptiva, me gustaría empezar diciendo que los parlamentos hoy todavía siguen siendo la institución, hablo de parlamentos regionales, podríamos extrapolar esta reflexión también al Parlamento Nacional, a las Cortes Generales, pero digamos que mi intervención va a girar fundamentalmente en torno al análisis de la función de control en los parlamentos autonómicos. Y digo que los parlamentos autonómicos siguen siendo hoy la institución central, la institución preferente, por una sencilla razón, porque son, dentro del esquema institucional autonómico, los parlamentos regionales son la única institución que gozan de una legitimidad democrática directa. En los sistemas parlamentarios, a diferencia de los modelos presidencialistas en los que el jefe del Ejecutivo sale de unas elecciones directamente, pues obviamente en los modelos parlamentarios eso no ocurre. Los parlamentos se componen por representantes que son elegidos por los ciudadanos que gozan del derecho a voto en las elecciones periódicas y por eso digo tiene legitimidad, es una institución que goza de legitimidad directa. Eso le va a dar una prevalencia, al menos teórica, luego ya veremos qué pasa con las funciones, con el marco real en el que se desarrollan las funciones por parte de los parlamentos autonómicos, pero esta es una primera idea que debemos tener en cuenta. El ordenamiento jurídico autonómico de cualquiera de las comunidades autónomas españolas atribuye a los parlamentos regionales un conjunto de funciones que refuerzan esa idea de centralidad de la institución parlamentaria. Por un lado, a los parlamentos les corresponde la principal tarea, que es la de elaborar las leyes. Por otro lado, a los parlamentos les corresponde también la tarea de aprobar anualmente una ley especial por razón de su objeto, que es la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma correspondiente. Y, en tercer lugar, y es donde nos vamos a centrar en la exposición, a los parlamentos autonómicos también le compete la función de controlar políticamente la acción del correspondiente Ejecutivo. No olvidemos que el Ejecutivo surge de una sesión que transcurre en el seno del Parlamento autonómico correspondiente, que es la sesión de investidura, en la cual hay un candidato que se somete a la confianza de la Cámara, de tal manera que si esta confianza se logra a través de una serie de mayorías, el candidato se convierte en presidente de esa comunidad autónoma y a partir de ahí se produce el nombramiento, la separación y nombramiento de los que van a componer el equipo, el Consejo de Gobierno de esa respectiva comunidad autónoma. Bien, a partir de esas funciones clásicas de los parlamentos que se repiten en cualquier modelo parlamentario, en el ámbito, al menos en el ámbito español, lo cierto y verdad es que no nos podemos quedar solamente en la definición de las funciones clásicas de los parlamentos, sino que debemos enmarcar, como decía al inicio de mi intervención, el ejercicio de esas funciones en el contexto en el que éstas se desenvuelven. Y es aquí cuando entonces nos enfrentamos ante una serie de matizaciones que nos dirigen hacia un análisis mucho más certero de lo que hacen los parlamentos, lo que están aspirando a hacer, pero realmente lo que pueden hacer. Y entonces aquí cuando nos enfrentamos también al concepto de crisis del Parlamento. Bien, esto de la crisis del Parlamento es un tema, como decía antes, recurrente. Prácticamente desde que el Parlamento en su versión moderna surge ya se está hablando de la crisis de la institución parlamentaria. Yo decía antes que quizás no sea muy conveniente o no sea muy procedente hablar de crisis. Yo creo que es mejor hablar de transformación. Pero lo cierto y verdad es que hay una literatura bastante extensa que se refiere a este concepto o a este fenómeno de la crisis, un fenómeno bastante complejo, poliédrico, que lo que apunta es a la idea de que los parlamentos, en ese modelo de parlamentarismo clásico que surgió en el modelo de Estado liberal que surge a finales del siglo XVIII, ese Parlamento basado en los diputados individuales, ese Parlamento con una idea de centralidad dentro del modelo institucional, o esas cámaras donde todo giraba alrededor de la figura del diputado individual, bien, ese no es nuestro Parlamento, no es el Parlamento contemporáneo. Esa es la primera idea. Lo que ocurre es que los modelos formales, las constituciones, los estatutos de autonomía, en muchas de sus previsiones siguen partiendo de esa idea del parlamentarismo clásico. Por eso digo que debemos descender del plano formal, del plano normativo, a un plano más real, para poder entender cómo funcionan realmente hoy en día las cámaras parlamentarias y, sobre todo, cuáles son los retos a los que se enfrentan. Porque si no, caeremos siempre en la insatisfacción permanente. ¿Cuáles han sido históricamente los elementos de esto? Hablaremos rápidamente. Los elementos que han propiciado esa transformación de las cámaras parlamentarias desde un modelo clásico de parlamentarismo liberal a un modelo actual de parlamentarismo, podríamos decir, moderno.
Los factores principales, desde mi punto de vista, son, podríamos decir que 4. En primer lugar, la aparición de los partidos políticos en su modalidad de partido de masas. Partidos políticos que en un momento determinado logran acceder a las instituciones parlamentarias a través de la figura de los grupos parlamentarios. A partir de ese momento la vida parlamentaria se transforma y son los grupos parlamentarios, en realidad son los partidos políticos los que condicionan todo el funcionamiento de la vida parlamentaria. Esto no es digamos, una reflexión filosófica, basta con coger cualquier reglamento parlamentario y veremos cómo son los grupos, en contraposición con la figura del diputado individual, los que realmente monopolizan todos los procesos parlamentarios. La mayoría de las iniciativas parlamentarias se atribuyen a los grupos y el diputado individual, en estos momentos al menos, está en una posición residual. Los instrumentos parlamentarios que están en manos de los diputados individuales siguen siendo mínimos. Por lo tanto, se ha hablado, no tengo mucho tiempo en detenerme en la explicación de este fenómeno, pero sí vamos a la conclusión. Se ha hablado de que hemos pasado de una democracia representativa a una democracia de partidos. Y, lógicamente, repito, esto condiciona también de manera decisiva el funcionamiento real de las instituciones parlamentarias. También, como veremos a continuación, el ejercicio de la función de control que tiene lugar en el seno de las instituciones parlamentarias, de los parlamentos modernos. El segundo factor que ha condicionado también de una manera decisiva, de una manera importante el funcionamiento de las cámaras ha sido el papel que hoy desarrollan los medios de comunicación social. Bien, se habla de los medios de comunicación como el cuarto poder. Esto no es un eslogan, es una realidad. También los que nos dedicamos a las tareas parlamentarias, que de una perspectiva no política sino técnica, sabemos perfectamente cómo los discursos políticos se realizan en función de la presencia o no presencia de los medios de comunicación social. Desde esta perspectiva, pues el Parlamento no puede, eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero lo cierto y verdad es que hoy hay una opinión pública que demanda información en virtud de unos principios como son la transparencia, la que luego veremos, pero también, sobre todo, al principio de publicidad de los trabajos parlamentarios. Digo que hay una opinión pública que está detrás demandando información y que, por tanto, requiere o quiere que el Parlamento le facilite esa información. Precisamente, el tercer factor que yo creo que en estos momentos está ya transformando los parlamentos, es un factor, digamos, contemporáneo a nuestro tiempo, es precisamente la existencia de una ciudadanía activa, de una ciudadanía participativa. Una ciudadanía que no se conforma con que la información parlamentaria esté depositada en unos diarios oficiales o que de vez en cuando aparezca en no sé qué sitio una nota de prensa sobre la actividad parlamentaria. Es una ciudadanía que se moviliza a través de las redes sociales, que consulta los canales de comunicación parlamentarios, que participa en foros, que chatea con el diputado, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una realidad a la que los parlamentos no deben dar la espalda, es una realidad a la que nos enfrentamos y yo creo además que es un fenómeno que bien organizado, bien regulado, enriquece el debate parlamentario. Pero sobre este tema también volveremos a continuación. ¿Qué ocurre ahora? Pues ocurre que en el modelo de organización política, en el modelo sistema de organización institucional, pensemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero podríamos hablar de cualquier otra comunidad autónoma, nos encontramos con una situación en la que el Parlamento, en cierta manera, ha sido desplazado por la figura preeminente del Gobierno. Esto lo podemos ver fundamentalmente, aunque no solo, en la tarea de producción normativa. Si nosotros cogemos cualquier diario oficial de una comunidad autónoma, nos daremos cuenta cómo la publicación de normas está prácticamente protagonizada por el Gobierno. El Gobierno es el que legisla, bueno, en un sentido técnico, o es el que produce normas desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo que en un momento determinado pueden eclipsar la función legislativa del Parlamento. Esto se ve claramente con la potestad reglamentaria del Gobierno, el uso cada vez más constante también en ámbitos autonómicos de la legislación de urgencia y la legislación delegada, bien porque se trata de hacer frente a unas situaciones que requieren una respuesta normativa muy compleja técnicamente, para la cual los gobiernos quizás estén más preparados por el aparato administrativo que tienen a su disposición o porque se requiere dar una respuesta lo más rápida posible a ese fenómeno. Entonces, nos encontramos como en algunos casos puede ocurrir que el Parlamento esté desplazado en esa tarea incluso de producción normativa que, como dije antes, sigue siendo la principal tarea de todo el Parlamento. Luego, en segundo lugar, no olvidemos, también lo dijo Alfonso en su intervención, cómo hoy en día existe una coincidencia, bueno, hoy en día no, en el modelo parlamentario clásico, en el modelo parlamentario clásico existe una coincidencia entre mayoría parlamentaria y Gobierno. Por lo tanto, los mecanismos de control parlamentario dulcifican la función de control político del Gobierno, porque
la gran mayoría de esos instrumentos son o pueden llegar a ser copados por la mayoría parlamentaria en favor del lucimiento del gobierno de turno. Esto también nos brinda un campo de reflexión y unas cuestiones finales que quiero dejar para la parte última de mi intervención. También, dentro de este fenómeno de cuestionamiento del modelo parlamentario clásico, no debemos olvidar la existencia de un fenómeno de apatía o de desafección hacia lo político. Esto no es nuevo. Quizás ahora con la crisis económica en la que estamos, por desgracia, viviendo, pues se acrecienta, pero es un fenómeno antiguo y que tiene que ver con multiplicidad de cuestiones. Por ejemplo, en un caso como el español, en la que los partidos políticos, pues desde el punto de vista de su democracia interna, pues adolecen de una serie de déficits, en los que los procesos de selección de candidatos no suelen ser especialmente democráticos, en los que además los sistemas electorales propician el bipartidismo, en los que los sistemas los sistemas de proyección de esas candidaturas se basan en sistemas de listas cerradas y bloqueadas, pues posiblemente estén contribuyendo también hacia esa desafección o esa apatía hacia lo político, cuanto menos. Por lo tanto, aquí también hay un campo de estudio, un campo que explica determinadas cosas que transcurren en los parlamentos, porque al final el descrédito hacia la política también es un descrédito hacia el Parlamento, que es el lugar donde se hace la política, ¿no? Esto también debería llevarnos a una reflexión y, sobre todo, al menos, debería centrar el debate y la explicación de lo que pasa y por qué pasa en los parlamentos. En definitiva, no quiero extenderme más, hay otros factores, la jurisdicción constitucional como instancia que puede revisar y en su caso anular las leyes que provienen de los parlamentos, la presencia de España, del Reino de España, en instituciones supranacionales como la Unión Europea, con una supremacía del derecho comunitario que incide en ámbitos competenciales que incluso pueden ser propios de las comunidades autónomas y que los obliga a estar en una situación, digamos, a pie cambiado a estas últimas. En fin, hay una serie de factores ahí. Voy muy rápido porque tampoco tengo mucho tiempo para detenerme en esto, que repito, la idea central es que hoy en día, si queremos saber realmente qué es lo que hace el Parlamento, cómo lo hace y sobre todo qué puede hacer, no debemos de centrarnos simplemente en el artículo X de la Constitución o no sé cuánto del Estatuto de Autonomía, porque eso no nos da la visión real de lo que transcurre en los parlamentos. Bien, pues ahora vamos a entrar en la función de control. Dejamos, por supuesto, la función legislativa, no es el campo de estudio hoy o de exposición hoy. Vamos a hablar del control político que transcurre en los parlamentos y que se desarrolla sobre la acción que a su vez corresponde a los ejecutivos. Decía que la función legislativa sigue siendo la principal función de los parlamentos, desde el punto de vista cualitativo, pero no desde el punto de vista cuantitativo. Si nosotros echamos mano de las estadísticas parlamentarias, yo tengo el dato del Parlamento de Canarias, nos daremos cuenta como hoy el grueso de las funciones que se desarrollan en los parlamentos se corresponden con el ejercicio de mecanismos de control parlamentario. Un dato. En el caso del Parlamento de Canarias, a fecha de hoy, 8.446 iniciativas a lo largo de la legislatura, de todo tipo. Proyectos de ley, proposiciones de ley, informes del Gobierno, preguntas, comparecencias, lo que queramos. De esas 8.446, el 92% de esas iniciativas parlamentarias se corresponden con mecanismos de control parlamentario del Ejecutivo en diversas modalidades: preguntas orales en el Pleno, preguntas orales en comisión, preguntas escritas, comparecencias del Gobierno, mociones, consecuencia de interpelación, propiamente interpelaciones, comisiones de investigación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la función de control cobra un protagonismo y una relevancia decisiva actualmente en el funcionamiento de las cámaras parlamentarias. Ese es el primer dato que quiero destacar. Segundo dato. En los modelos parlamentarios actuales, propios, lógicamente, de un Estado democrático de derecho, no podemos obviar la función de control político. Es decir, no hay modelo parlamentario sin que el Parlamento correspondiente desarrolle esa función del control político del Ejecutivo. Cuestión distinta es la intensidad de ese control, porque lógicamente en aquellos sistemas políticos en los que la institución parlamentaria realmente tenga prestigio, los mecanismos de control también cobran relevancia. En cambio, en aquellas otras, aunque formalmente existan esos mecanismos de control, si luego realmente la institución parlamentaria pasa a ser de segundo grado, pues obviamente la función de control también se devalúa. Pero, al menos formalmente, control político va asociado siempre al modelo parlamentario. Además, la función de control político del Gobierno
tiene un doble fundamento. Por un lado, político, ya que, como he dicho antes, es una exigencia del Estado democrático de derecho, pero también tiene un fundamento jurídico, en cuanto es una manifestación del derecho que tienen los representantes públicos, los diputados autonómicos, en este caso, a hacer efectivo el derecho que a su vez tienen los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Es decir, la función del control político, como decía también Alfonso, supone el ejercicio de una facultad que compone el llamado ius in officium de los diputados. Pero al mismo tiempo también los diputados, cuando ejercitan esas funciones de control, cuando presentan una pregunta o una interpelación o crean una comisión de investigación, no solo están desarrollando directamente un derecho que es propio, sino que están permitiendo que los ciudadanos ejerciten el derecho a la participación a través de representantes que consagra el artículo 23 de la Constitución. Por lo tanto, es un fundamento, tiene un fundamento también constitucional en el ejercicio de un derecho fundamental. Por último, también decir que, aunque hoy la función de control político esté reconocida en normas del máximo nivel, Constitución, Estatuto de Autonomía y, por supuesto, en los reglamentos parlamentarios que desarrollan y que regulan con total detalle el ejercicio de esta facultad de control, no siempre fue así. Hubo un momento histórico en el que la función de control respondía simplemente a una tradición, a una costumbre, pero no tenía ese respaldo normativo de máximo nivel, que hoy no se entendería, lógicamente, no se entendería que una Constitución o un Estatuto de Autonomía no reconociera en favor del Parlamento la facultad o la capacidad de controlar al Ejecutivo. Decía que no debemos adoptar una visión formalista del control. Es decir, no nos debemos quedar simplemente con la lectura de los textos normativos. Eso no nos sirve para nada. Es tanto como ir al artículo 6 de la Constitución, donde leemos que los partidos políticos tendrán que funcionar democráticamente, sí, pero eso nos garantiza que ese funcionamiento sea así. Pues obviamente el hecho de que el artículo X del Estatuto de Autonomía diga que el Parlamento de Extremadura controla al Gobierno, debemos ir luego a otros elementos más fácticos para verificar no solamente que ese control se produce, sino la calidad de ese control. En definitiva, el esquema actual hoy en día es que el Ejecutivo desarrolla una función directiva, que el Parlamento es el lugar donde se realiza el control, pero no es, como decía antes, quien realiza el control, porque el control realmente hoy en día lo realizan las minorías parlamentarias. Además, el objetivo perseguido con el ejercicio de la facultad de control también debemos analizarlo desde una perspectiva nueva. La minoría parlamentaria no pretende reorientar. Bueno, quizás en una aspiración en su subconsciente pudiera ser esa, pero en una posición realista, la minoría parlamentaria no pretende reorientar la acción de gobierno. No puede aspirar a eso. ¿Por qué? Porque el gobierno se sustenta en una mayoría parlamentaria. Y porque la Cámara ha dado la confianza a una persona para que cree un equipo en función de unas mayorías y en función también de un programa político expuesto en esa sesión de investidura. Eso es lo que explica en los sistemas de parlamentarismo racionalizado, como son los propios de los modelos parlamentarios los que nos asentamos, que sea casi imposible derribar a un gobierno a través de un instrumento de control, responsabilidad, como es una moción de censura o una cuestión de confianza. Porque obviamente para eso se requieren unas mayorías en el seno de la Cámara correspondiente y el gobierno goza de esa mayoría. Salvo casos patológicos de gobiernos de coalición en los que por diferencias en un momento determinado se rompen los compromisos que dieron lugar a esa coalición, son los únicos casos en los que se posibilita que una moción de censura triunfe. Por lo tanto, esto es conveniente saberlo, repito, la finalidad de la función de control no es la remoción del gobierno, la finalidad es el seguimiento y la fiscalización continua de la acción de gobierno, con el objetivo final de que esa valoración llegue a través de los medios de comunicación social o a través de los instrumentos de publicidad propios de los parlamentos, digo que esa acción de fiscalización, el resultado de esa fiscalización, llegue a la opinión pública y que la opinión pública con esa información obre consecuencia a los 4 años siguientes cuando le toque votar. En definitiva, es un proceso cuyo objetivo final es la rendición de cuentas al electorado. Concepto de control. ¿Qué es el control? Bueno, aquí podríamos entrar en muchas polémicas doctrinales, yo obviamente las salto, ¿no? Yo creo que hay que adoptar un concepto de control amplio. Es cualquier labor de fiscalización que se desarrolla en el seno de las cámaras parlamentarias. Podemos luego entrar en matizaciones, si se quiere, pero
no se trata de entrar tampoco en cuestiones teóricas o abstractas. Repito, es mejor adoptar un concepto de control que sea amplio. Eso sí, conviene hacer dos matizaciones. Control no es algo distinto a información. Alfonso también en su intervención de alguna manera entraba también en ese tema. Vamos a ver, los mecanismos de obtención de información en sede parlamentaria son la antesala de los mecanismos de control, pero el control en sentido estricto es algo más, porque cuando un diputado solicita documentación y obtiene esa documentación del Gobierno a través de lo que se llama efectivamente solicitudes de documentación o en otra modalidad preguntas por escrito, eso también es control, pero en realidad no lleva aparejado un elemento de crítica o de valoración política de esa acción del Gobierno, sino que eso viene a resultas de esa información que obtiene el diputado a través de esos otros mecanismos de obtención de información. Por lo tanto, mecanismo de información tiene que ver con el control, pero es la antesala y el instrumento para el ejercicio posterior de los mecanismos de control en sede parlamentaria. Y luego, además, el control parlamentario no tiene que ver, tiene que ver, pero es algo distinto, en sentido estricto, a lo que es responsabilidad. Vamos a ver, el control se basa en criterios de oportunidad, en criterios de discrecionalidad. La responsabilidad jurídica se basa en criterios jurídicos y además se exige en otra sede. Se exige en sede contencioso administrativa, penal, lo que proceda. El control no pretende valorar desde el punto de vista estrictamente jurídico la acción del Gobierno, sino lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, se está basando en su programa político, está siendo eficaz, se basa, por tanto, en criterios que no son estrictamente jurídicos. Bien es verdad que hay una modalidad de control, cual es lo que se llama control responsabilidad o control sanción, que puede llevar aparejado un efecto jurídico, que es el cese del Gobierno, a través de una moción de censura, una cuestión de confianza. Pero ni siquiera en ese caso, digo, las motivaciones que llevan a la oposición a formular ese instrumento de control tienen que ser jurídicas. Si no, bueno, pues ha habido una situación que no se ha gestionado bien por parte del Gobierno, pues creamos una comisión de investigación, obtenemos una serie de conclusiones a través de una información que se presta en esa comisión de investigación y si en una valoración posterior consideramos que el Gobierno realmente lo ha hecho mal, planteamos una moción de censura. El efecto de esa moción de censura, si prospera, sí que es jurídico porque acarrea el cese, pero la motivación inicial del mecanismo de control sigue siendo político. No sé si este concepto lo he explicado suficientemente bien. Bueno, tipos de control, algo he dicho antes, tenemos por un lado, voy a partir de una definición clásica, control-inspección, control-impulso y control-responsabilidad. Bien, es verdad que hay otros autores que lo enfocan desde otras perspectivas, pero a mí me parece una buena, desde el punto de vista pedagógico o metodológico, me parece una buena clasificación. Tenemos por un lado el control-inspección, que es aquel que, pensando siempre en la minoría, aunque es verdad que también los grupos que apoyan el Gobierno también ejercitan estos mecanismos de control, pero con un objetivo distinto. Lógicamente es poner en valor, resaltar determinados elementos de la acción del Gobierno cuando no provocar un lucimiento del Gobierno en sede parlamentaria. Pero pensando en una lógica un poco más realista y pensando que es la minoría la que hace uso con mayor frecuencia de estos mecanismos de control, pues lo que se trata es hacer una fiscalización permanente de la acción del Gobierno. ¿Cómo se consigue eso? Pues citando a los miembros del Gobierno, presidente o consejero, en sede parlamentaria para preguntarles. Preguntas orales en pleno, preguntas orales en comisión, preguntas al presidente de la comunidad autónoma en el pleno en aquellos casos, aquellos reglamentos que lo permitan, el caso del Parlamento de Canarias lo permite, comparecencia del Gobierno en pleno o en comisión, interpelaciones en pleno, en el caso del Parlamento de Canarias incluso en comisión, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de mecanismos que lo que permiten es citar al Gobierno en sede parlamentaria para plantear una cuestión y que en esa sede parlamentaria, con la publicidad propia de la labor de la Cámara, dé la opinión sobre aquellas cuestiones que le suscitan los diputados o grupos que formulan esos mecanismos. Luego tenemos otra modalidad de control, que es el control orientación, también llamado control impulso. Aquí el objetivo no va a ser tanto la obtención de información, cuanto fijar unos criterios para la acción del Gobierno. ¿Por qué la Cámara está legitimada para hacer esto? Es una pregunta que nos podemos hacer. Si el Gobierno ejercita una función directiva, bueno, pues que lleva a efecto su programa político. ¿Por qué la Cámara debe orientar la acción del Gobierno? Hombre, pues que la Cámara, aparte de la legitimidad democrática que tiene y que el Gobierno en un modelo parlamentario surge de una relación de confianza que se deposita en el presidente del Gobierno en la sesión de investidura, obviamente eso se hace a través de un programa político.
No se hace en el aire. En el debate de investidura hay un programa político. Por lo tanto, es obvio que la Cámara esté llamada a realizar un seguimiento del cumplimiento de ese programa político por parte del Gobierno. Y esto es lo que justificaría que a través de instrumentos como son las mociones, consecuencia de interpelación, las resoluciones posteriores a debates generales, como puede ser el debate del Estado de la región, y fundamentalmente a través de las proposiciones no de ley, lo que se hace es fijar unos objetivos, unas orientaciones al Gobierno en la aspiración de que el Gobierno la siga. Otra cosa distinta es si la sigue o no, porque estos instrumentos no tienen efecto jurídico vinculante para el Gobierno, tienen un valor político, pero no provocan no suponen que su incumplimiento genere una responsabilidad exigible al Gobierno. Ya veremos después también cómo esto es uno de los principales déficits que, desde mi punto de vista, se dan en los mecanismos de control, y veremos también cómo hay algunos reglamentos parlamentarios que ya prevén mecanismos para hacer un seguimiento de la acción del Gobierno en el sentido de verificar si está o no cumpliendo con los mandatos parlamentarios a través de propuestas de resolución, a través de mociones consecuencia de interpelación. En el caso precisamente del Parlamento de Extremadura, su reglamento prevé ese mecanismo, como lo prevé el de Cataluña, lo prevé el de Andalucía, etcétera. Por lo tanto, esa sería la segunda manifestación del control, que es el control orientación. Repito, no se trata de obtener una información, sino más bien de fijarle unos objetivos al Gobierno regional para que dirija su acción política en ese sentido. Y luego, finalmente, tenemos la tercera modalidad, que es el control responsabilidad o control sanción. Aquí lo que nos vamos a encontrar con unos mecanismos que, llegado el caso, van a provocar el cese del Gobierno. Como decía antes también, son mecanismos que en un sistema de parlamentarismo racionalizado como es el nuestro, son contados los casos en los que una moción de censura triunfa o una cuestión de confianza no triunfa. Es decir, son contados los casos en los que se produce el cese obligado del Gobierno que fue en su momento elegido en sede parlamentaria. Hemos visto hasta ahora, por hacer un poco de repaso rápido, que la función de control se enmarca en un proceso de transformación del Parlamento, que la función de control no debemos analizarla de una perspectiva formalista, sino desde una perspectiva realista, y esto requiere tener en cuenta una serie de factores que condicionan la labor parlamentaria. Hemos visto el concepto de control, las modalidades de ese control, y ahora podríamos ir entrando un poco más en cada uno de los instrumentos que he enunciado simplemente antes y que se agrupan dentro de esos tres grandes niveles del control, como es el control inspección, como es el control orientación o como es el control responsabilidad. Pero como vamos un poquito mal de tiempo, en realidad creo que tampoco tiene mucho más interés. Además, algunas pinceladas les he podido dar hace unos minutos. Creo que sería más interesante directamente entrar, luego si quieren, alguno tiene alguna duda, ¿qué es una interpelación? ¿O cómo son las preguntas al presidente de la comunidad autónoma, en el caso de Canarias? ¿O qué es una pregunta de iniciativa ciudadana? Si quieren se lo puedo contestar, pero en realidad creo que tiene más interés para el debate y para ustedes ya entrar en esa última parte de mi exposición que les anunciaba iba a ser un poquito más reflexiva, un poquito más personal, en relación con algunas propuestas que podíamos hacer para mejorar el ejercicio de la función de control político que tiene lugar en el interior de las cámaras parlamentarias. Lo primero que creo que deberíamos reflexionar es sobre la operatividad del control. Yo creo que hay que cambiar el punto de vista, más no lo creo yo, es decir, esto está por escrito, hay algunos autores que son reiterativos incluso en esta primera propuesta, ¿no? Si estamos diciendo que una visión realista de la función de control demuestra que es la minoría parlamentaria el sujeto activo del control, o al menos debe serlo, porque el objetivo no es tanto, o no debe ser el lucimiento del Gobierno, y por supuesto el objetivo de la remoción queda descartado porque la minoría obviamente por definición no cuenta con las fuerzas suficientes para lograr esa sustitución del Gobierno. Digo que si la minoría es el sujeto ordinario de la función de control, aunque no único, los instrumentos de control deberían estar orientados a facilitar el ejercicio de esa labor de fiscalización a la minoría. Pongo un ejemplo. La creación de una comisión de investigación, pues depende de la voluntad mayoritaria de la Cámara. ¿Tiene sentido eso? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Hay algún reglamento, como es el de Andalucía, que ha dado una visión distinta y que ha entrado en otra perspectiva, ¿no? Pero no parece que esté muy bien diseñado ese modelo en el que va a controlar al Ejecutivo
es el sujeto cuya decisión depende de la creación del instrumento de control. No parece muy lógico. Lo que es obvio es que, claro, las cosas se ven distintas cuando uno está en funciones de gobierno que cuando está en funciones de oposición. Pero desde un punto de vista teórico, que es el que me corresponde a mí, y abstrayéndome de casos concretos, yo creo que esto había que darle una repensada, ¿no? Segunda idea, por supuesto, sujeta a mayor criterio, a otra opinión personal, es la mía, no vale mucho, pero yo al menos se lo digo. Como contrapartida de lo que acabo de decir, las fuerzas políticas que apoyan al gobierno deberían actuar con un criterio de autocontención. Es lo que los británicos llaman el self-restraint. Claro, los instrumentos de control no solo están en manos de la oposición. Formalmente, por supuesto, cualquier grupo parlamentario, cualquier diputado puede presentar una pregunta, puede forzar la comparecencia de un consejero en comisión. Pero, hombre, lo lógico sería que el grupo de la oposición el grupo político que apoya al gobierno se reserve sus cupos, siendo selectivos para aquellos lucimientos controlados o interesados en un momento determinado en sede parlamentaria. Porque si no, el Parlamento se convierte en algo retórico. Y esto no sé si es digamos, el objetivo que debemos perseguir en una función de dignificar el Parlamento y de acercarlo a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, las fuerzas políticas que apoyan al gobierno deberían pensar en ser selectivos y solamente reservarse los instrumentos de control a aquellas cuestiones que interesan. Interesa resaltar lo que está haciendo el gobierno, que es muy legítimo, por supuesto, o interesa poner en valor una política que están diseñando en relación con un problema social. Repito, esto es muy legítimo y además muy acertado. Pero claro, si todo el día estamos haciendo un poco de caja de resonancia de lo que se hace, no parece que eso sea lo más propio, ¿no? La incidencia de los medios de comunicación social. Esto ya lo decía un poco antes. La prensa, la radio, los medios tradicionales, pero los nuevos medios de comunicación. Televisión, en cualquiera ya de sus modalidades, la clásica, pero sobre todo televisión en Internet, redes sociales. Vivimos en una sociedad mediática. Esto es nadie lo discute. Esto tiene sus valores en positivo y tiene otros valores no tan positivos, pero es una realidad. La ciudadanía quiere información. Quiere información además en tiempo real y quiere poder interactuar con el representante político. Bien, es verdad que digo la ciudadanía, luego a lo mejor nos podemos hacer unas encuestas y resulta que dentro de esa ciudadanía hay un 10%. Bueno, pero es un 10% activo. No estoy diciendo que el 90% del share de Masterchef sea el mismo que luego va a participar en la presentación de iniciativas parlamentarias o la sugerencia a diputados de iniciativas parlamentarias. No se trata de eso. Se trata de dar la oportunidad a esa ciudadanía activa y participativa a través de instrumentos tecnológicos que ya existen y además de uso cotidiano para poder también aportar su visión a la actividad parlamentaria. Se ha dicho además que de nada sirve el control que se ejerce en el Parlamento si ello no tiene repercusión en la opinión pública. Bien, es verdad que la repercusión en la opinión pública se puede producir de diversos medios. El Parlamento también tiene una propia responsabilidad. Es decir, pues bueno, vivimos la época en la que las webs institucionales, las webs de las cámaras, pues ofrecen una información muy digna, ¿no? Y con unos parámetros de calidad que han sido reconocidos por diversos estudios, ¿no? Pero falta algo más. De hecho, recientemente acaba de ver la luz un documento muy interesante de la Unión Interparlamentaria fijando unas directrices comunes para las cámaras, para los parlamentos, respecto a la utilización de las redes sociales y de los medios de comunicación social en la vida parlamentaria. Quiere decir que esto no es algo que estemos aquí planteándonos en abstracto, sino que hay instituciones de mucho prestigio que se están planteando de una perspectiva, digamos, teórica y abstracta, desde el punto de vista no político, se están planteando este campo de estudio. Esto nos lleva además a otra cuestión. Yo creo que hay que potenciar la oralidad en los parlamentos. La oralidad como un instrumento clásico del parlamentarismo que en muchas ocasiones se ha perdido por un cruce de papeles, hoy sustituido por un cruce de documentos digitales, pero en el fondo por unos tochos de papeles que en el fondo tampoco interesan tanto, ¿no? Por lo tanto, habría que ir siempre mejor a las preguntas orales antes que las preguntas por escrito, en caso de duda. Mejor que sean en el Pleno antes que en comisión, aunque es verdad que en comisión también van los medios de comunicación, pero es lógico que el Pleno sea una caja de resonancia con mayor repercusión mediática.
habría, entre comillas, que favorecer que los grandes debates coincidan con unas franjas horarias en las que que permitan una retransmisión en tiempo real de los debates parlamentarios accesibles por la ciudadanía. Y, ¿por qué no? Hay que apoyar decididamente la creación de canales parlamentarios a través de televisión, a través de Internet. Esto enlaza además con el concepto de inmediatez del control. Ayer venía en el avión y estaba leyendo El País y de repente salía una crítica de la oposición parlamentaria en Cortes Generales diciendo que, hombre, el reglamento del Congreso había que darle una repensada porque resulta que los temas actuales pues tardan mucho tiempo en ser incluidos en el orden del día de un pleno. Hombre, es cierto, no pasa en el Congreso solo, pasa en cualquier parlamento. Es decir, hay un volumen muy grande de iniciativas parlamentarias. También es verdad, y lo voy a decir a continuación, porque la oposición no hace muchas veces un uso correcto de su facultad de control. ¿Por qué? Porque se trata de salir en los rankings de diputados más trabajadores en función de iniciativas al peso, no iniciativas en función de la calidad. Luego volveré sobre ese tema. Ahora lo que quiero destacar es el tema de la inmediación del control. Hay que posibilitar que los debates que están en la calle accedan al Parlamento en tiempo real también. Porque si no, si resulta que una comparecencia para tratar sobre no sé qué problema llega al cabo de 2 meses, pierde actualidad. Y eso hace al Parlamento también perder su función de conectar con los intereses sociales. Otra propuesta, un poco lo que decía antes. Habría que mejorar la calidad de las iniciativas de control frente a la cantidad de las mismas. Antes daba un dato, 8.446 iniciativas, de las cuales el 90 y tanto, es decir, estoy hablando del orden de las 7.000 iniciativas en el Parlamento de Canarias. Si discriminamos esos datos, nos damos cuenta como hay 3.000 y pico preguntas por escrito. Y además se da la paradoja, esto lo digo un poco como anécdota, pero es un supuesto real, en la que hay algunos diputados que han aprendido. Porque además en el reglamento del Parlamento de Canarias hay una previsión que se puso a propósito en un momento determinado, por la cual es obligatorio publicar estadísticas parlamentarias con el nombre del diputado que presenta cada iniciativa. Entonces, sí, tal cual. Entonces, claro, han dicho, bueno, pues muy bien, voy a aparecer en el ranking del primero. ¿Qué hago? Pues venga, voy a preguntar dotaciones de los centros de salud por cada uno de los municipios de Canarias, 88. Y dentro de cada municipio a su vez se me ocurre, bueno, sí, pero los centros de salud, no sé qué, que tengan ambulancia. Y entonces empiezas a reproducir preguntas que en realidad lo podías haber hecho en una sola. Podías haber preguntado, denme los datos sobre los centros de salud en los 88 municipios de Canarias, tal. No, se presenta uno por municipio. Claro, en el ranking figuras como 200 preguntas. Aunque ha habido también alguna reacción por parte de la Mesa del Parlamento en este tema, lo cierto es verdad que, hombre, esto no sé cómo decirlo, estas actitudes dejan mucho que desear, ¿no? Yo creo que hay que apostar por la calidad, hay que ser selectivos, porque además es que interesa al diputado o al grupo, porque en el fondo va a tener mucha mayor repercusión. Por tanto, lo importante no es estar el primero en el ranking, lo importante es haber presentado iniciativas de calidad. Bien, es verdad que este proceso de interiorización a sus señorías les cuesta, porque es verdad también que de vez en cuando, al menos en Canarias, aparece una noticia de prensa que dice: sus señorías no trabajan. Y entonces empiezan con el ranking de diputados. Y dice, Pepito Pérez del grupo no sé cuánto, pues no ha presentado ninguna iniciativa. Bueno, pero a lo mejor Pepito Pérez es el presidente del grupo y a lo mejor es el que está detrás de no sé cuántas propuestas de ley y es el que ha estado reunido en ponencia y el que se ha estado reuniendo con colectivos sociales, etcétera, etcétera. Claro, es que luego a la información hay que discriminarla y hay que saber venderla, ¿no? Esto es un problema de marketing. Pero lo que estoy diciendo, no, desde mi punto de vista, no obvia la reflexión. Es decir, no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Otra idea, el control proactivo. ¿Qué es esto del control proactivo? Hombre, vamos a la perspectiva del Ejecutivo. El Ejecutivo debería interiorizar que cuando va a la Cámara a prestar información en una comparecencia o a contestar una pregunta en el Pleno, hombre, ya va con una predisposición en negativo, porque dice, a ver por dónde me van a intentar pillar, ¿no? Hombre, debería de alguna manera cambiar el chip. Yo sé que esto es difícil, pero debería entender también que muchas veces esos instrumentos de control que pone en marcha la oposición parlamentaria le puede ser útil al Gobierno, porque obtiene una información no ya de sus fuentes propias, sino de una fuente externa que le puede permitir detectar un problema que el Gobierno y la Administración no ha detectado. Y, por lo tanto, en ese sentido puede obtener una utilidad a esa
a ese control que no hacen sus correligionarios, sino que le está haciendo la oposición. Esta perspectiva quizás sea un poco utópica, pero si la combinamos con la otra medida que hemos dicho antes de ser selectivos por parte de la oposición, de la minoría parlamentaria, y también lo que voy a decir ahora de que la oposición, la minoría, debería también hacer un esfuerzo por ser constructivo en el ejercicio de su derecho al control parlamentario. Porque, ¿qué pretende la minoría? Muchas veces pretende el desgaste por el desgaste del Gobierno. Sería sensato también que la minoría entendiera que esa función de control le permite también, en una actitud colaborativa o proactiva, ejercitar una responsabilidad que se tiene por el hecho de ser representante público. Es decir, la oposición también tiene que entender que puede realizar aportaciones válidas al ejercicio de la función de gobierno. Bien, es verdad que, repito, esto puede resultar un poco utópico, pero ojalá caminásemos en ese sentido. En resumen, lo que trato de decir es que el escenario ideal, que no es el real para nada, pero el ideal, sería aquel en que la minoría no pretendiera solo el desgaste del gobierno, ni la mayoría copar sus turnos para el lucimiento de este. ¿Por qué? Porque ello genera una imagen pobre del Parlamento y favorece la desafección política. Voy terminando. Otra propuesta: hay que acercar a la ciudadanía a los mecanismos de control. No estoy diciendo que los ciudadanos tengan que subrogarse a la función que compete al Parlamento de control de la acción del Ejecutivo. Es el Parlamento, o mejor dicho, son las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria las que deben ejercitar esa función. Pero ¿por qué no se permite, y hay mecanismos ya encima de la mesa, se permite a los ciudadanos enriquecer los debates parlamentarios? Por ejemplo, ya hemos hablado de las redes sociales, los foros, el seguimiento de la labor parlamentaria a través de canales de televisión, Internet, el acceso libre a la información parlamentaria. Enlazo con el concepto de transparencia. Yo soy un defensor de la transparencia parlamentaria, como de cualquier administración pública, con unos límites, evidentemente. No creo que sea un eslogan. Es verdad que es un tema que también en los últimos años ha sido recurrente, pero ya es una necesidad. Es una necesidad, por eso los gobiernos autonómicos, por eso los parlamentos autonómicos, también el caso del de Extremadura, me consta, está discutiendo ya una ley de gobierno y de buena administración en el que el principio de transparencia es un elemento imprescindible, pero no es la única. Aquí no se está actuando más que a resultas de un proceso que está en la calle. Por lo tanto, las webs institucionales deben ser accesibles, deben ser amigables, deben brindar toda la información parlamentaria posible, hay que dar estadísticas parlamentarias, hay que publicar los boletines de manera digital, etcétera, etcétera. Y luego, otro concepto también dentro de esta propuesta sería crear lo que podríamos llamar una ciudadanía como agente auxiliar, repito, agente auxiliar, que no protagonista, de la oposición o de la función de control que desarrolla la oposición. Por ejemplo, tendría interés, desde mi punto de vista, posibilitar que los colectivos sociales relevantes de representación de los intereses de diversos colectivos sociales puedan ser oídos en el proceso de elaboración de las normas. Esto ya ocurre en algunos parlamentos, no en todos. En el mío no es algo frecuente. Pero hay colectivos que tienen mucho que decir en sede parlamentaria. Cuando se está elaborando una ley, vendría a ser el remedio de los procesos de información pública que tienen lugar en los procesos de elaboración de los reglamentos, de los decretos del Gobierno. Yo creo que es un proceso que, repito, ya tiene base en algunos reglamentos parlamentarios, pero todavía está en pañales en muchos otros. Yo creo que esto, por aquí, es un camino en el que se tendría que seguir. Tenemos las iniciativas legislativas populares. Este es un campo también para darle una pensada. Las iniciativas legislativas populares en nuestro país son un mecanismo residual. Hay muchas dificultades para ponerlas en marcha y luego hay muchas dificultades y muchos campos de minas para que las iniciativas legislativas populares, incluso aquellas que cuentan con un apoyo social masivo, logren convertirse en leyes. Yo creo que esto también requiere una reflexión. En algún modelo, Cataluña modificó en su momento la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, pero tampoco se han visto muchos pasos en este sentido. Yo creo que también hay un campo aquí para ir avanzando. ¿Esto qué tiene que ver con el control? Bueno, es ejercicio de la función legislativa, pero no olvidemos que es el ejercicio de la función legislativa por parte de un colectivo que no está representado, que no se siente representado. Desde ese punto de vista es una función de control, porque es una contrapropuesta a las posiciones oficiales que en un momento determinado defiende un partido político, una mayoría y un gobierno.
Es decir, hay una ley que no forma parte del paquete legislativo que propone un gobierno y es, por tanto, la oposición que está en la calle la que lo favorece a través de un cauce previsto, ¿no? Por tanto, esto creo que debería repensarse. Y ya por último decir, ¿por qué no controlar la ejecución por parte del Gobierno de las decisiones parlamentarias de impulso? ¿Qué quiero decir con esto? Los parlamentos, decíamos antes, aprueban proposiciones no de ley, en las que fijan una orientación a seguir por parte del Gobierno. También hay mociones consecuencia de interpelación, hay propuestas de resolución que se votan y se aprueban en debates de importancia, como son los debates sobre el Estado de la región. Bien, y se le dice, se insta al Gobierno de Extremadura a que realice las acciones conducentes a la aprobación de un plan de no sé qué, no sé cuánto. Bien, ¿qué mecanismos hay en sede parlamentaria para verificar que el Gobierno de turno ha cumplido o no con ese compromiso, con esa orientación, con esa propuesta que le ha formulado el Parlamento regional, incluso con una votación unánime, mayoritaria? No hay ninguno, o son muy reducidos. En el caso, decía antes, hay algunos parlamentos, Extremadura lo tiene para el caso de las mociones consecuencia de interpelación, Andalucía y Cataluña me consta que también tienen algo en este sentido. Yo creo que es un buen camino. ¿Y en qué consiste? Pues fijado un plazo, se cita al Gobierno en sede parlamentaria, en concreto en comisión, para que explique si ha cumplido o no con esa propuesta de resolución o esa moción, consecuencia de interpelación en este caso. A partir de ahí, si se considera que no se ha cumplido suficientemente, existe la posibilidad de que ese asunto termine ante el Pleno de la Cámara y que el Gobierno fije su posición en función de su propio criterio, explicando por qué no lo ha cumplido, si es que ha tenido alguna dificultad, o el plazo era corto, o es que directamente no ha atendido esa obligación parlamentaria. En definitiva, no sé si he sido excesivamente escueto o muy extenso en algunos de los aspectos. Yo era un poco lo que les quería explicar en relación con la función de control. Espero que hayan podido seguirme y a partir de aquí quedo abierto a sus comentarios, a sus sugerencias o a sus preguntas. Muchas gracias. Una era sobre, bueno, ha tratado muchas cuestiones y ir apuntando algunas que me parecían interesantes, más interesantes, ¿no? Por ejemplo, sobre lo de contar con la ciudadanía para el tema de incluir propuestas, ver hasta dónde se puede desarrollar, de qué forma y cómo les puede beneficiar mejor. Yo no solo vi en el caso de Extremadura o, por ejemplo, también en el ámbito nacional, ¿no? Las iniciativas legislativas populares. ¿Por qué? Cuando, por fin, como le conoce a todos los ciudadanos, se llega a presentar una iniciativa legislativa popular, cuando llega, yo por ejemplo me baso en lo de los últimos meses, cuando llega, por ejemplo, a las cámaras, ¿por qué se despierta? Y al final se hace algo totalmente diferente. Por ejemplo, yo me baso en las declaraciones de ayer de Alcolá, ¿no? Sobre la ley de desahucios, que de lo que se presentó a lo que es, que no tiene nada. Esa es una cuestión. Luego, sobre la procedencia de las comisiones de investigación. Porque yo, por ejemplo, algo que me he preguntado siempre. ¿De qué va una comisión de investigación? Es el final, para que salga adelante, para que se cree, es el mismo gobierno el que la aprueba. Al final lo que nos encontramos muchas veces es que se niegan en temas que son de verdad de interés, precisamente para no sé si ocultar, que no se desvele o como se puede llamar, pero me parece que en ese sentido se le vacía de utilidad. Luego, respecto al cumplimiento del programa electoral, es algo que he escuchado muy atento, además las medidas de control desde la oposición y demás. Y claro, yo que hay una cosa que me parece contradictoria, que hasta que no se solucione eso, pues también es un freno, y es, si hoy en día en el sistema democrático un gobierno puede ganar con un programa electoral y luego no cumplirlo, sin responsabilidad ninguna, y con la mayoría que tiene no puede rendir cuenta, ¿de qué nos valen los sistemas de control? Son inútiles, no tienen ningún efecto. Precisamente por eso lo enlazo con la moción de censura y la cuestión de confianza, ¿no? Al fin y al cabo, por algo que se refleja en que la mayoría decide y sigue adelante. No hay ningún otro problema. Es más, incluso en casos que no hay mayoría absoluta, sea por connivencia, sea por acuerdos internos, pero al final se acaban frenando estas posibilidades, ¿no? Y luego, por último, sobre la cuestión previa de inconstitucionalidad, quería comentar que, claro, cuando se quitó la cuestión previa de inconstitucionalidad, lo veo razonable, porque al final podía ser un freno constante a todas las medidas del gobierno, no se tomó, se reformó algo que creo que
que es necesario, y es que los recursos de constitucionalidad se solucionen, se resuelvan de forma más ligera, ¿no? Porque podemos encontrar con que algo que es inconstitucional, que está atentando contra derechos fundamentales, puede estar aplicándose durante año y medio, 2 años, que es algo que no me parece razonable, ¿no? Bueno, gracias por tu intervención. La verdad es que lo que has hecho ha sido más que nada una reflexión personal, que yo muchos de sus elementos comparto, muy interesante. Me han tocado aspectos variados que tienen que ver sobre el control y sobre quizás los déficits democráticos que tiene no nuestro país, sino quizás gran parte de otros sistemas políticos. La verdad es que casi, no sé qué añadir, casi me preguntas por qué se despiezan las iniciativas populares. La verdad es que eso es un tema que habría que preguntar a sus señorías en el contexto de cada una de las cámaras, ¿no? Yo lo que te puedo decir, en el caso del Parlamento de Canarias, ha sido, más está demostrado científicamente, históricamente uno de los parlamentos en los que más iniciativas populares se han presentado, fundamentalmente en temas medioambientales, de protección de espacios naturales, y la verdad es que estadísticamente se ha también demostrado, para los que han tesis doctoral sobre este tema, que no logran salir adelante, ¿no? Hubo una incluso muy sonada con un apoyo de 65.000 personas que supera con creces el umbral establecido legalmente para presentar esa iniciativa popular y no logró triunfar. Hombre, aquí hay un conflicto entre dos modelos, que son el modelo de democracia directa y el modelo de democracia representativa. Yo creo que la ciudadanía está llamada a desempeñar un papel activo también en el ámbito parlamentario, pero tiene un límite. Eso lo debemos entender, para empezar. Si no tendremos que ir a un sistema de democracia directa, ¿no? Por lo tanto, es lógico que las fuerzas políticas que hemos tenido un apoyo en las elecciones desarrollen un programa político. Y esto enlazo con el tema del programa electoral. Hombre, el programa electoral tampoco debemos entenderlo como una foto fija, inmutable y permanente, porque las circunstancias son cambiantes. En todo caso, siempre nos queda la oportunidad, en un Estado de Derecho, de las próximas elecciones, derrocar a ese gobierno, entendiendo que ha habido... Son las reglas del juego, es decir, eso también debemos entenderlo, ¿no? Entonces, ahora, hay casos flagrantes, ya como ciudadano, pues yo tampoco entiendo determinadas medidas que se pueden adoptar, ¿no? En definitiva, sí que puede haber algún mecanismo interesante, vuelvo al tema de las iniciativas populares, porque el problema, desde mi punto de vista, es cuando se moviliza una comisión promotora, consigue un número de firmas, repito, muy importante, hace un esfuerzo, un gasto de dinero, etcétera, etcétera, lo presenta a la Cámara, incluso en el caso del Parlamento de Canarias, además hay que llevarlo al Consejo Consultivo para hacer unos informes preliminares y demás, y luego resulta que en el debate de toma en consideración la iniciativa ni siquiera atraviesa el primer debate de toma en consideración. Yo creo que es ahí donde se podía hacer algo. Ese es el elemento que a mí me rechina, por así decirlo. Una vez superado el debate de toma en consideración, las fuerzas parlamentarias tienen su derecho de enmienda y tienen su derecho además incluso a dejarla morir y que caduque. Bueno, es verdad que luego son de esas iniciativas que no mueren al finalizar la legislatura, pero, hombre, al menos el debate de toma en consideración cuando hay un grupo... O sea, pues se podría a lo mejor fijar un umbral de número de firmas a partir del cual el debate de toma en consideración no lo saltemos. Desde mi punto de vista, podrían ir por ahí los tiros, pero es una opinión puramente personal. En cuanto a la cuestión previa de constitucionalidad, bueno, has hecho una reflexión, ya es un ámbito distinto a lo que estamos aquí planteando. Hombre, sabes que la cuestión existió en su momento, tú mismo lo has dicho, se quitó, y ahora con el tema de la aprobación del Estatuto catalán se ha abierto un nuevo frente de algunos autores que defienden el rescate de esa cuestión previa de constitucionalidad. La verdad es que es un mecanismo que, si se usa bien, puede tener sentido, pero también es un mecanismo pernicioso, que puede, y de hecho se demostró en su momento cómo se utilizó de manera torticera. No sé si lo veremos algún día. La verdad es que en estos momentos creo que ese debate está un poco parado. Pero puedo compartir contigo que puede tener utilidad, ¿no? No sé si puedo ir más allá de lo que te he dicho, ¿no? Con aquellos sitios como Extremadura, que ahora estamos aproximadamente el 7,5-8% del censo electoral, nuestra dispersión geográfica, circunstancias, zonas rurales, que hay mucha más dificultad para recabar determinadas firmas. Entiendo que eso hoy en día es un problema añadido. Y como aportación personal, entiendo que comparto plenamente una de las tesis que, primero, a la mesa porque hoy otro de los requisitos que aquí no se ha planteado, pero las mesas de las cámaras tienen que calificar un escrito para que luego pase. Que en este ámbito de la iniciativa legislativa popular se sea muy restrictivo, es decir, que la mesa solo pueda verdaderamente aquí sí verificar que se cumplen para que pueda haber, que
hacer todos los mecanismos posibles, no sé si por número de firmas, para que esto se debata en pleno, y yo planteo un debate más. Entiendo que sería muy positivo que un portavoz de la promotora, elegido por ellos, participara en los debates parlamentarios, incluso en el pleno, que defendieran ellos la postura en comisión, en pleno, en la ponencia, y que se viera la participación y que luego, por supuesto, la soberanía popular es la que ha salido, es democracia representativa y es la que al final va a decidir y se va a introducir la iniciativa legislativa popular, se va a aprobar, no se va a aprobar o se va a aprobar con enmiendas como ha ocurrido ahora en las Cortes Generales. Pero si se da esa opción... ¿El móvil a lo mejor te está sonando? No, a mí no está sonando. Alguien tiene un móvil que el mío no es. No, pero tiene que ser lo nuestro por el micrófono. No. Entonces yo quería hacer esa aportación para que ese debate se introdujera, porque además se puede decir, es un órgano ajeno a la Cámara que de repente lo introducimos. Está previsto para otras iniciativas, y te pongo un ejemplo. En el Reglamento de Extremadura está previsto que se pueda desde aquí se puede hacer una iniciativa legislativa para las Cortes Generales, y ahí está previsto que un representante del Parlamento extremeño acuda a las Cortes Generales y defienda esa iniciativa. Es decir, estamos hablando de alguien que no es diputado y que va diputado de las Cortes, diputado del Congreso, y que va a ir. Es decir, no es una figura ex novo, existe en otras circunstancias, con lo cual entiendo que podría ser, ante esta idea de la ciudadanía que quiere participar más, podría ser una solución. Antes de dar la palabra, precisamente quería aportar que en el caso del Parlamento de Canarias, efectivamente, los promotores, un representante de la comisión promotora participa en el debate, está previsto. Es decir, él está en la sala, en un lugar determinado, y cuando se abre el debate de toma en consideración, él presenta la iniciativa y la explica ante su señoría. Luego participan los representantes de las distintas fuerzas políticas y finalmente tiene lugar una votación en la que se decide si se toma o no en consideración, porque estamos hablando de una proposición de ley. Como me imagino que saben, los proyectos de ley no se someten a una toma en consideración, sino que directamente hay un debate primera lectura, pero en el caso de las proposiciones de ley, si el Pleno del Parlamento en primera instancia bloquea la iniciativa, no se pasa a comisión, sino que ahí decae la iniciativa. Bien, yo creo que aquí es donde está, repito, el tema. O sea, ¿cómo es posible que una iniciativa que cuenta con un respaldo ciudadano mayoritario ni siquiera, aunque solo sea por cortesía, ni siquiera atraviesa esa fase de toma en consideración? Yo creo que por ahí se podría encontrar un punto de equilibrio entre los dos elementos de democracia directa, democracia representativa. Pero vamos, una opinión personal que, por supuesto, pues no hay por qué compartir para nada. Siento mucho por cuestión de tiempo, sé que son muy interesantes los temas. De momento no podemos seguir con el debate, pero ahora van a venir los diputados, vamos a hacer un debate muy interesante desde la perspectiva política, y al final va a haber, por supuesto, posibilidad de participar, y si ellos lo estiman oportuno pueden volver a subir los ponentes, por supuesto, aquí a la mesa para el debate final. Entonces, como antes, 5 minutos para recomponer la mesa y continuar.